en una cueva. Y esconderse en una cueva, ¿qué quiere decir? Estoy huyendo por mi vida. Estoy escapando de los profetas de Baal que mataron a los otros profetas en retaliación o en venganza por lo que Dios había hecho en el respaldo de Elías. Y ahora, Señor, me buscan a mí para matarme. Entonces Elías se metió en una cueva. Y lo que, concerniente a lo que el Señor me pone en esta noche, que hablemos, ¿qué hacía ahí Elías? ¿Qué hacía ahí Elías? Esa es la pregunta que Dios le hace a Elías. Pero pensemos nosotros, ¿qué podía estar haciendo Elías escondido? ¿Qué podía estar haciendo Elías escondido en una cueva? ¿Alguna vez ha pensado qué estaba haciendo Elías metido en una cueva toda la noche? Escondiéndose, sí, pero en sí uno se esconde. Se esconde uno cuando tiene temor, pero mientras se esconde, ¿qué piensa? ¿Me van a matar? ¿Van a acabar conmigo? ¿No cree usted que Elías de pronto estaba un poco renegando de Dios en ese momento? Pensando, cuando le dice, yo siempre te he servido lo mejor. Le está como diciendo, Señor, usted como un queja a Dios, y mataron a tus con vida. Y ahora a mí también, como diciéndole, Dios, mira, como tú me has mandado, yo a espaldas. Israelitas acabaron con el pacto que tenían contigo y ahora yo, Elías tal vez. Hay otros pasajes en Dios y la Biblia al Padre, lavando, glorificando, situación, digamos, ir en el camino, ¿no? Cuando no sé, o quizás porque me has dejado solo, cuando nadie nos ve. Estaba allí, quizás ellos iban cantando de Dios, sintiéndose ellos de sentir al pueblo que eran sus, esos ciencias. Cuando, ¿con quién? En el mes, a Mateo, ¿cierto? El Padre, cuando tú eres Elías, y no estamos a las que hizo, pero también nos deja un ejemplo aquí por temor. Se esconden por de Dios, la cueva. Y no invocó, decía, ayúdame, Señor. Lo dice la palabra, pero dice que seguir leyendo el 11. Entonces el Señor dice, la parte B dice, Elías, ¿por qué estás aquí? El por qué de Elías, aunque Dios sabe, o en el pensamiento que me están persiguiendo para matarme. No le pregunta a Elías, él contestó, le contestó el monte de pie, delante del monte. ¿Qué hizo Dios allí? Le devuelve a con, vale, hermano, no está mal sentir. ¿Cierto que no? Yo creo que sí, sí. Y eso creemos en Dios. ¿Qué pasa? El problema es cuando nos escondemos de Él. Yo puedo esconderme y decirle, ese Dios, pues me libraste. De alguna forma agradecerle. No, no lo hizo. Elías llegó a la tenía sus razones, sí, de pie delante del monte antes. Entonces pasó el Señor del monte y desprendió grandes piedras. Después vino después el terremoto. Después, después del fuego se escuchó un sonido en su manto. Entonces, pensemos los tallos. Pasó después del terremoto hubo fuego y se había escondido. ¿Mm? ¿Qué siente usted? Le aseguro que nos toca, yo creo que más de uno se mete bajo las mesas para esconderse. Yo creo que sí. Viento fuerte. ¿Qué siente usted? Yo no sé, ¿sería que Elías sintió temor? Corre a las calles. Corre. No sentir un terremoto es algo muy fuerte. ¿Alguna vez le ha tocado alguno? A mí me tocó uno en México, pero fuerte. Fue de los más fuertes que me ha tocado. ¿Sí o no? Fueron fuertes vientos. Ya sabe que en Magandiase como fuerte. Esos sonaban los árboles. Al otro día nos íbamos por camino, estaba árboles por todos lados, caí temor. Yo mejor dicho, yo estaba, no pasa nada. Entonces se muy fuerte y se siente temor. Los terremotos dan quizás en ese momento el estruendor, como Dios cuando Él se asome, va a temblar la tierra. Entonces no estaba en el viento fuerte. Después a través del fuego, de la manera que Él podemos decir, Dios te vas a hacer presente y lo que estoy esperando que me bendiga a Dios. No presente de la manera que Él quiere, ¿sí o no? En esto, nada más allá de estar al gatico, a Tiago, y se van. Entonces yo no quería, y el gatico se quedó ahí, ¿no? El gatico allí, después de haber casi terminado, le digo, Señor, vamos a ver si los gatitos tienen algo de uno. Y hago yo que estoy llorando ahí, y el gatico, los animales, en cualquier momento, tal vez ese gatico que llegó en ese momento, fuego mío con Dios fue el Señor, algo de uno, a ver qué me pasaba. Así es Dios, iglesia. Ya no, quizás, a ver, que nos sorprendan, que pase algo poderoso y eso será en el Apocalipsis donde el profeta en la dulce, en cualquier se le aparezca como usted pretende, en la tranquilidad de Jesucristo, nos habla, dejemos el afán y la ansiedad, nos dice, es la explicación que nos da este texto, Señor, respóndame ya, y cuando estés calmado, habla, muéstrame tu camino, así es Dios. Decimos, señores, ya, Señor, queremos Dios. ¿Sabe qué hace Dios? Ahí en la tierra, ellos primero. A eso va Dios, habla acerca del afán. Miren, muy bonito acerca de mira un pasaje de Dios que no había entendido este pasaje, pero vestirse como un lirio. No fue de los hombres más ricos de la clase, lo que cosas por sí mismos, sino Dios es aún el rey Salomón con toda su riqueza. Han visto los reyes. Pero ¿qué acaso parecerse un lirio? Pero es pura, ¿cierto? Como de colores púrpuras. Me hizo sentir esto. Yo no sé si hay otras que querían asemejar a las flores. Se ponían como prenses. ¿Cómo es que se dicen los prenses?
¿Cómo? Flecos también, sí, como pompas, las pliegue, mucho prense. Era eso, según los cielos de sus vestimentas, el tallo y los pliegues de sus vestimentas, como con todas sus riquezas pudo asemejar un lirio de los campos, porque es Dios, iglesia, es Dios quien tiene el poder para suplir a nuestra necesidad. Y no me estoy saliendo del tema, solamente piense esto: Dios tenía el poder para liberar a Elías del temor. Dios tiene el poder para liberarte a ti de cualquier angustia, de cualquier necesidad, de cualquier temor. Dios tiene el poder para saciar cualquier necesidad que tengas. No tienes que esconderte de Dios, no tienes que buscar como el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia, Dios? ¿Dónde huiré de los malos? ¿Dónde huiré de aquellos que me acechan? El salmista lo hacía, pero lo hacía también comunicándoselo a Dios. Y el salmista, mientras estaba en los collados, en los bosques, en los lugares altos de Israel y de Belén, ¿qué hacía el salmista? Adoraba a Dios en los montes. Muchos salmos fueron compuestos mientras el salmista huía, se escondía, pero no de Dios. Elías se escondió de los hombres, pero también se escondió de Dios. Tanto así que fue Dios a buscarlo. Le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás en este lugar? Yo no te he mandado que estés aquí. La pregunta es, para ir cerrando, ¿está usted en el lugar donde Dios lo tiene? ¿Está en el lugar correcto? ¿Está en el lugar está en el lugar de confianza, de seguridad, de plenitud con Cristo? ¿O está en los lugares de temores, de angustia, donde usted siente que peligra su alma, donde usted siente que peligra su espíritu? ¿Está usted atemorizado por algún asunto? Pues le digo, salga de allí en el nombre de Jesús. Confiemos que Dios es más grande que cualquier situación. No es que estoy como la propaganda en el lugar equivocado, no se trata de eso, no estoy comprando la leche y debería estar en el banco, no, es la situación de su corazón. Si usted tiene alguna angustia, tiene algún temor, salga de esa cueva, salga de ese lugar, permita y confíe en Dios. Que usted dirá: Dios no me ha hablado, pues no siento su presencia, no siento hablar en lengua, no siento que se me enreda la lengua, que se me enreda, no siento cosas grandes. Pues déjeme decirle que Dios está en ese silencio, está Dios, en ese silbido apacible está Dios, en esas cosas sencillas que usted puede sentir, ahí está Dios. Ahora, Jenny, después voy a tomar de ejemplo, Jenny, permiso. Después de haber ministrado liberación a dos jóvenes que estaban aquí, Jenny estaba esperando que empezara el culto, salí, me senté con ella y me decía: pastor, quería una crema, una paleta, ¿cierto? Permiso. Y dijo: lo voy a contar, sí, lo voy a contar para testimonio. Ella dice que ya no le creo que Dios le concedió su deseo. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque le dije yo: porque fuiste fiel y no gastaste tu ofrenda. Así es Dios, iglesia. Dios está en las grandes y pequeñas cosas. Dios puede estar en el terremoto, Dios puede estar en lo más apacible que te pase en ese día. Yo puse el ejemplo de mi gato. Ella me dio otro ejemplo, la paleta. Y yo no estaba, y de casualidad, que me la encuentro allí, me cuenta su ejemplo, su testimonio, y me cae con la enseñanza de hoy. Amén. Dios está en las cosas grandes y pequeñas. Amén. Así que no esperemos, nunca digamos: Dios está que me gané 5 millones de pesos y no tenía, ese es Dios. Pero iba para el centro y me faltaban 250 para la leche y vi una moneda de 500 en el piso. Eso es casualidad. No, Dios está en los 5 millones que te ganaste, o de repente aparecieron, y también están en los 500 pesos que te completaron tu leche en ese día. Amén. En todo está Dios. Porque sabe una cosa, la Biblia nos dice que Dios conoce las peticiones de nuestro corazón y Dios ve la fidelidad de nuestro caminar con Él. Dios sabe cuando nosotros queremos honrarle a Él, Él también nos honra a nosotros. Entonces, la invitación es hoy: nunca te metas en cuevas de temores, de angustia, de desesperación. Si lo haces, desconfías de tu Dios. En momentos sí podemos sentir eso. Todos lo hemos sentido en momentos: temor, angustia, desesperación. Pero los que somos de Dios, los que somos hijos de Dios, nos sacudimos inmediatamente y no pasamos más de una noche en esa aflicción. Nos sacudimos y decimos: Señor, si tú estás conmigo, soy vencedor, Señor. No puedo estar en esta aflicción.
Si estoy en aflicción, desconfío de Dios. Si estoy en muchas pruebas, en mucha desesperación, estoy desconfiando de Dios. ¿Es así o no? ¿Cree que usted que sí o no? Cuando usted dice, no soy capaz con esto, usted está diciendo, Dios, tú no eres capaz. Porque sabe, lo ha venido diciendo el Señor, Él habita en nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Yo puedo dominar cualquier asunto en mi interior, cualquier asunto en mi mente, cualquier asunto en mis pensamientos, lo puedo dominar. Si hay temores, sí, si hay luchas, si están amenazando a alguien de mi familia, es una preocupación constante, sí, pero ¿qué hago yo con la preocupación constante? ¿Qué tengo que hacer? Correr y decirle, Dios, me fallaste. No, doblar mis rodillas hasta que el problema se solucione, amén. Hasta que la situación cambie. Y después, ¿qué hago? Alabo a Dios. O aún en medio mientras estoy doblando mis rodillas, estoy alabando a Dios porque sé que Él no me va a desamparar. Y que esa situación está en sus manos. Y que todo asunto que yo ponga en sus manos, Él lo va a resolver. Confiar en Dios, iglesia, nos aleja de caer en cuevas de temores y de angustia, de desesperación. Confiar en Dios te da la seguridad de que Él está contigo en cualquier situación, en medio de los terremotos, los maremotos, en medio de las mareas altas, los fuertes vientos y también en medio de los vientos apacibles. Allí está Dios. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos vuelves a recordar, Señor, que lo importante que es confiar en ti, Señor. Es esperar en ti, Señor. Y el saber reconocer tu presencia, oh Dios, en cada una de nuestras vidas, en todo momento, Señor. No nos dejes huir, Señor, de tu presencia, ni escondernos de los hombres, Señor, por temor, Señor. Permítenos, Dios, siempre confiar de que tú nos amparas, Dios, de que tu presencia está a nuestro lado. Y si alguna vez nos vemos en alguna cueva de temor, de angustia, de desesperación, Señor, entender, Dios, que es pasajero porque recordaremos, Señor, que tú eres el Dios de todo poder y de toda autoridad, que cambia toda situación, Señor, y que transforma todo alrededor de nuestras vidas, que estás en nuestro endoso, Señor, de las muchas aguas, como dice tu palabra, pero también estás, Señor, en lo tierno, en lo suave, Señor, en las cosas simples también estás tú, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, nuevamente lo digo, es tiempo de reconocerte, Señor, y salir de cualquier lugar de penumbra, Señor, de oscuridad, salir de cualquier situación de tristeza, depresión, angustia, Señor, salir de cualquier temor, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y nos vas a ayudar, Señor. Así como le dices a Elías, sal de aquí, Elías, así también nos dirás a nosotros. Y leo en el nombre de Jesús para que terminemos este texto. Señor Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor, pero los israelitas han roto su pacto. Vamos a leer, dice, entonces el Señor sopló y dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? Entonces, entendamos esto. Dios no te mandó a meterte en ninguna situación de peligro, pero si sientes temor, dile, Señor, si quieres, Dios, auxíliame en esta, Señor, y libérame de toda aflicción, Señor, y sácame de toda angustia, y dame, Señor, la libertad para seguir contigo, Señor. El Señor le dijo a Elías después de esto, levántate, Elías, porque largo camino te resta. Así nos dice el Señor en esta noche a nosotros. Recordemos que con Dios grandes cosas tenemos que hacer en favor de nuestras vidas y en favor de muchas vidas. Padre, reconocemos esto y te adoramos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza o recordarnos que debemos de confiar en ti a pesar de toda persecución, problema espiritual, emocional, Señor. Debemos seguir dependiendo de ti, Señor. Gracias, Padre. Estamos en tus manos, Dios. Nos vamos de este lugar, pero no tu presencia. Dios bendice a todos los que están en línea, también sus hogares y sus familias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.